gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentren todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buena tarde, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cab de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ariel González y a MJ. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. My Hero Academia. Gama. Autor. S4 Tus Copyright Novela Web. Capítulo 62. Incidente de la Isla Primero, parte 6 hace 10 años. Complejo NCRCDQ. El sonido constante de monitores, teclados y alarmas bajas llenaba la sala de observación. Varios científicos trabajaban al mismo tiempo, cubiertos de pies a cabeza con trajes reforzados de contención. Máscaras, viseras, guantes gruesos, todo lo que existía para protegerlos de lo que había al otro lado del cristal reforzado. Más allá de la gran ventana de observación, dentro de una cámara especial antirradiación, había un niño. El pequeño cuerpo yacía en el suelo frío, vestido con una bata de paciente pálida y suelta. Había cables conectados a su pecho, brazos y cuello, junto con pequeños tubos conectados a un sistema en el techo que inyectaba proteínas, sedantes y otros compuestos para mantenerlo estable. Un científico que estaba frente a un panel de control se ajustó las gafas detrás de la máscara y leyó los datos en voz alta. El sujeto 47B permanece inconsciente. Han pasado 30 minutos desde su último estado de sobrecarga. Otro científico a su lado comprobó los niveles en una tableta y respondió. Eso está bien. Las drogas apenas le están haciendo efecto de todos modos, al menos esto nos da algo de alivio mientras él sigue fuera. Los dos miraron al niño detrás del cristal durante unos segundos. El científico que sostenía la carpeta suspiró, amortiguado por su máscara. Esto es una tragedia, dijo en voz baja. Un despertar de Kirk a este nivel, y hoy, de todos los días. Tuvimos suerte de que los daños se mantuvieran relativamente concentrados en un área tan pequeña. Si la evacuación civil se hubiera retrasado siquiera unos minutos más, el otro giró el rostro hacia él. Aún así, había víctimas fuera del punto central. Algunas personas se vieron afectadas simplemente porque estaban demasiado cerca de la zona de liberación. El primer científico bajó ligeramente la cabeza. Lo sé. Antes de que la conversación pudiera continuar, la puerta corredera de la sala de observación se abrió abruptamente. Varios científicos se dieron la vuelta a la vez. El primero en entrar fue el director Arima, con su habitual postura rígida y expresión seria. Pero la figura detrás de él robó inmediatamente la atención de todos. Era una mujer que llevaba un traje amarillo estilo Super Sentai, con detalles felinos muy distintivos. El casco tenía orejas felinas, ojos que recordaban a los de un tigre, y en la frente, sobre la visera, había una gran G estilizada. En el pecho y los hombros, el uniforme llevaba un simple símbolo de tigre, y en el centro del cinturón una hebilla con forma de cabeza felina. Algunos científicos la reconocieron de inmediato. ¿No es eso, guardabosques amarillos, que hace uno de los Gauranger aquí? Uno de los 5 miembros del famoso grupo de héroes profesionales de la región de Osaka, el Gauranger amarillo. Kiriro. Pero la imagen poderosa que todos conocían pareció desvanecerse en ese momento. La mujer llevó apresuradamente las manos a su casco y se lo quitó casi desesperadamente, revelando el rostro de Yuuko Tanaka. Su pelo corto estaba despeinado, sus ojos negros abiertos de par en par y llenos de pánico. En cuanto vio el pequeño cuerpo al otro lado del cristal, perdió toda compostura. Ryo. Su voz salió temblorosa. Yuuko corrió hacia el cristal, ignorando por completo las advertencias de los técnicos. Apoyó las manos contra el grueso cristal y volvió a llamar, con la voz quebrada. Ryo. Ryo, despierta. Mamá está aquí. Está bien, mira a mamá. Pero el chico no se movió.
Yuko miró a su hijo inmóvil durante unos segundos, y de repente se volvió hacia los técnicos, con lágrimas ya acumulándose en sus ojos. ¿Qué le ha pasado?, preguntó, su voz subiendo de volumen. ¿Qué le hiciste a mi hijo? Arima dio un paso adelante. No le hicimos nada, señora Tanaka. Simplemente se desmayó tras la última oleada. Ella giró el rostro hacia él inmediatamente. Simplemente te has desmayado. Repitió, incrédula. Lo dices como si fuera normal. Arima mantuvo su postura. La situación está bajo control. Bajo control. Yuko casi se echó a reír de puros nervios. Mi hijo de 4 años está atrapado dentro de una caja metálica reforzada, llena de cables y tubos, y tú me dices que está bajo control. La habitación se quedó en silencio. Incluso los científicos evitaban mirarla directamente. Yuko volvió a mirar a Ryo al otro lado y apretó los puños. Él estaba en el jardín de infancia, dijo, su voz bajando y temblando aún más. Acaba de estar en un maldito jardín de infancia, nadie respondió. Respiró hondo, pero solo empeoró el temblor en su voz. Sé lo que pasó. Sé que Sukirk se despertó. Lo sé, se detuvo un momento, con la garganta apretada. Que la gente murió. Bajó la mirada, y cuando volvió a hablar, su voz estaba llena de culpa. Eso ya lo sé. Sé muy bien por lo que están pasando las familias de las víctimas. Pero es solo un niño, Arima. No entiende lo que hizo. No entiende lo que ha pasado. Él no eligió que esto ocurriera, volvió a golpear el cristal con la mano. Míralo. Está solo. Solo. Arima frunció ligeramente el ceño. Yuko, cálmate. No me digas que me calme. Soltó, girándose hacia él con enfado. No lo entiendes. Cuando despierte, se dará cuenta de que está atrapado. Pensará que lo han abandonado. Pensará que ha hecho algo horrible. Pensará que no he venido. No puedes entrar ahí. Pues sácalo. Respondió ella de inmediato. Abre esa habitación. Déjame ver a mi hijo. Eso es imposible. El nivel de radiación dentro de la sala aún no se ha estabilizado lo suficiente. Yuko le miró con pura desesperación. Me da igual. Pero yo sí, por la seguridad de todos, respondió Arima con firmeza. Porque si entras ahí, acabarás muriendo. Entonces déjame morir cuidando de mi hijo. Gritó. La frase sorprendió a la sala por un momento. Arima guardó silencio un segundo antes de responder. Y entonces perdería a su madre. Yuko se quedó paralizada. Su pecho subía y bajaba rápidamente, y se llevó una mano a la boca, conteniendo un sollozo. Es solo que, su voz salió rota. Solo quiero abrazarle, se volvió hacia el cristal, con los hombros temblando. Solo quería decirle que todo iba a estar bien, fue entonces cuando uno de los monitores empezó a pitar. Un científico miró rápidamente la lectura. El sujeto 47B se está despertando. Todos volvieron su atención al cristal. Al otro lado de la cámara, el pequeño cuerpo de Ryo se movía. Primero sus dedos. Luego sus hombros. Luego, lentamente, el chico abrió los ojos. Permaneció tumbado unos segundos, claramente desorientado, mirando al techo y a los cables conectados a su cuerpo. Sus ojos recorrieron el suelo, las paredes de la cámara, y finalmente se alzó hasta la superficie reflectante del cristal frente a él. Desde su perspectiva, parecía más un espejo oscuro que una ventana. Ryo parpadeó varias veces. Entonces su carita cambió. La confusión dio paso al reconocimiento. Y el reconocimiento dio paso al miedo. No, murmuró, con voz pequeña y débil. Yuko golpeó inmediatamente el cristal con ambas manos. Ryo. Mamá está aquí. Mamá está aquí. Pero no podía oírla. Ryo se incorporó de repente y miró a su alrededor, respirando más rápido. No, sigo aquí, su labio empezó a temblar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sácame de aquí, suplicó en voz baja. Luego volvió a mirar el cristal, viendo solo su propio reflejo lloroso. Sácame de aquí. Repitió, esta vez más alto. Yuko ya estaba llorando al otro lado. Ryo. Cariño. Mira a mamá. Estoy aquí. Ryo se tambaleó y corrió hacia el cristal. Un aura verde comenzó a aparecer alrededor de su cuerpo, inestable y vacilante caóticamente junto con su creciente miedo. Las alarmas sonaron al instante. Su energía está subiendo. Niveles de radiación aumentando. Preparar la contención secundaria. Pero Ryo no parecía notar nada de eso. Golpeó con sus manitas contra el cristal y empezó a llorar de verdad. Déjame salir. Gritó, desesperado. Da miedo aquí.
No quiero quedarme aquí. Las lágrimas corrían por su pequeña cara mientras presionaba las manos contra la fría superficie. Quiero irme a casa. Quiero ver a mi madre. Yuko cayó de rodillas al otro lado del cristal, golpeando con las manos la ventana justo donde su hijo presionaba la suya. Ryo. Mamá está aquí. Mamá está aquí. Él seguía sin oírla. Mamá. Lloró. Quiero ver a mamá. El aura verde que rodeaba su pequeño cuerpo temblaba junto con sus sollozos, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Yuko estaba completamente llorando ahora. Estoy aquí, cariño, estoy aquí, repitió, apenas capaz de hablar. Mamá está aquí. Ryo se deslizó hasta arrodillarse ante el vaso, con las manos aún presionadas contra él. Mamá, volvió a llamar, con la voz pequeña y rota. ¿Dónde estás? Tengo miedo, y al otro lado, incapaz de hacer absolutamente nada, Yuko lloró con él. La realidad se rompió. Ryo abrió los ojos en el aire, su respiración pesada, caliente e irregular. Todo su cuerpo temblaba. Los recuerdos del pasado aún estaban demasiado frescos en su mente, como si acabara de despertar de una pesadilla. TCH, maldita sea, murmuró, apretando los dientes. El aura verde alrededor de su cuerpo era completamente inestable. Ya no era solo ondulación. Estallaban pequeños pulsos, como si intentara escapar de él. Las llamas verdes que se escapaban de las comisuras de sus ojos y boca se intensificaron, y chispas de energía comenzaron a chisporrotear en el aire. Abajo, en toda la isla, los sistemas ya estaban comprometidos por los pulsos electromagnéticos que había liberado antes. Esos pulsos seguían siendo limpios, relativamente inofensivos para los seres vivos. Habían dejado fuera de servicio la electrónica, congelado sistemas y provocado que Lightower quedara sin electricidad. Pero si seguía así, si dejaba que esa ola de rabia creciera aún un poco más, entonces dejaría de ser un simple pulso electromagnético. Se convertiría en algo mucho peor. Ryo lo sintió en su propio cuerpo antes de poder siquiera racionalizarlo. El calor dentro de él subía demasiado rápido. Su energía estaba cambiando de estado. Si permanecía demasiado tiempo en estado de sobrecarga, entraría en un estado termonuclear y los siguientes pulsos dejarían de ser meramente electromagnéticos. Se transformarían en ondas termonucleares, lo suficientemente calientes como para barrer toda la isla con calor que alcanzaría miles de grados. El enfoque que sostenía su propulsión Gauss se rompió en ese instante. Los anillos electromagnéticos que giraban alrededor de su cuerpo fallaron, perdieron su forma y se disolvieron en el aire como partículas de luz verde. Sin el control preciso de su propia aceleración, Ryo perdió por completo su apoyo en el cielo. Su cuerpo se desplomó. Cortó el aire en caída libre como una estrella verde descontrolada y, segundos después, se estrelló violentamente contra la azotea de uno de los edificios de la isla. Auge. El impacto levantó una enorme nube de polvo y hormigón destrozado. Parte del techo se hundió y agrietó bajo su peso y velocidad, formando un cráter irregular rodeado de fracturas. Durante unos segundos, el único sonido fue escombros deslizándose. Entonces, en medio del polvo, apareció la silueta de Ryo. Estaba arrodillado en el centro del cráter, con la cabeza baja y los brazos tensos a los lados. Su traje estaba chamuscado en varios lugares. La piel de su rostro y brazos parecía más oscura, casi como una extraña imagen negativa, y el suelo bajo sus pies ya empezaba a calentarse. Ryo exhaló por la boca. Pero lo que salió no fue solo vapor. Un denso humo blanco escapaba entre sus dientes, mezclado con pequeñas lenguas de llama verde que se curvaban hacia arriba antes de desaparecer en el aire. Jaja, jaja. Apoyó una mano en el suelo para estabilizarse. El metal y el hormigón bajo sus dedos sisearon inmediatamente. El material empezó a ablandarse. Se derretió parcialmente bajo su tacto y se deformó alrededor de su mano, moldeándose entre sus dedos como arcilla caliente. Su palma se hundió en el suelo mientras el calor seguía subiendo, y nuevas grietas se extendieron alrededor de sus rodillas. Ryo apretó los dientes con fuerza. Su cuerpo temblaba. No por miedo. Del exceso. Por demasiada energía intentando salir. Tranquilo, abajo, murmuró para sí mismo, con la voz ronca. Cálmate, maldita sea, cálmate. Otro suspiro escapó de su boca, esta vez aún más caliente. Las llamas verdes volvieron a bailar entre sus labios. Sus ojos, aún brillando intensamente, derramaban esa misma luz desde sus esquinas. Apretó el suelo con más fuerza. El hormigón derretido se deslizó entre sus dedos. Por un instante, la imagen del pasado amenazó con volver por completo. Esa habitación.
Ese vaso. La voz de su yo infantil suplicando que saliera. Su madre llorando al otro lado. Su cuerpo respondió de inmediato. El aura verde se expandió unos centímetros más, y el aire a su alrededor se distorsionó con el calor. Ryo respiró hondo, pero eso casi empeoró todo. No, no lo hará, gruñó entre dientes. No volverá a pasar, cerró los ojos con fuerza. Intentó agarrarse a cualquier cosa que pudiera sacarle de esa espiral. Y entonces pensó en la gente de la isla. No científicos sin rostro. No personas abstractas. Personas reales. Dash. Ese idiota hiperactivo que probablemente se estaba lanzando contra un ejército de robots solo porque Ryo se lo había pedido. Mi gorilla, Kirishima, Kaminari, Mina, pensó en todos los dispersos por esa isla. Pensó en Anan, que había dejado Japón con él y confiaba en que podría comportarse. Pensó en Melissa, en su sonrisa orgullosa cuando logró curar su dedo, en la forma en que le miraba como si realmente pudiera hacer algo bueno con su poder. Pensó en lo que les pasaría a todos si perdía el control ahora. Sus manos temblaban aún más. Pero esta vez, no era solo por la energía. Fue por el esfuerzo de contenerlo. Puede que esté cabreado, dijo entre dientes, con la voz amortiguada. Puede que esté enfadado, puede que quiera destrozar esos montones de chatarra y destrozar la cara de todos los implicados en esto, bajó aún más la cabeza. Pero si eso me hace hacer daño a alguien en el proceso, entonces necesito calmarme. El brillo en sus ojos parpadeó. El aura alrededor de su cuerpo se expandió de nuevo, pero esta vez menos que antes. Inestable. Entonces vaciló. Ryo obligó a calmar su respiración. Inhala. Espera. Exhala. Inhala de nuevo. Las llamas verdes que salían de su boca se redujeron un poco. El humo blanco seguía saliendo, pero en cantidades menores. El suelo seguía caliente, seguía derretido en algunos puntos, pero la subida de temperatura finalmente dejó de acelerarse. Está bien, se dijo a sí mismo. Está bien. Sigo teniendo el control. Una respiración más. Esta vez, mejor. Su mano se relajó ligeramente sobre el suelo derretido. Sus dedos dejaron de hundirse más. El resplandor en su esclerótica empezó a desvanecerse en intensidad, y las llamas en las comisuras de sus ojos se apagaron hasta quedar en nada más que vapor luminoso. No estoy en esa habitación. Su voz salió baja, pero firme. No voy ese día. Levantó la cabeza lentamente. El cielo sobre la isla seguía oscuro y, a lo lejos, Light Tower seguía parcialmente apagada por el pulso electromagnético. Aún así, aún podía distinguir la silueta del edificio. Todavía había gente dentro. Todavía había amigos dentro. ¿Y aún quedaban villanos en pie? Ryo soltó una última ráfaga de aire caliente de su boca. Ahora más pequeño. Más controlado. Claro, murmuró, secándose un poco de sudor y hollín de la cara con el dorso de la mano. Primero me controlo, luego termino el resto. Apoyó el pie en el suelo y comenzó a levantarse lentamente del cráter, sintiendo que su cuerpo seguía demasiado caliente, pero lo bastante estable para seguir adelante. Intentó dar un paso. Solo uno. Pero su rodilla cedió. Su cuerpo se inclinó hacia un lado y se estrelló pesadamente contra la azotea, levantando un poco de polvo y fragmentos de hormigón. Ryo yacía de lado, jadeando, con los ojos ya demasiado pesados para mantenerlos abiertos. La sobrecarga había llevado su cuerpo más allá de su límite seguro, como un circuito que, incluso usando solo parte de la energía disponible, acaba sobrecalentando sus propios componentes porque no puede soportar el voltaje constante. Cada músculo de su cuerpo le dolía. Sus nervios se sentían quemados por dentro, y su energía, antes abundante, ahora fluía débil e inestable. El esfuerzo de contener su explosión emocional había agotado no solo su fuerza, sino también la capacidad de su cuerpo para seguir funcionando a ese ritmo. Era como si todo su sistema hubiera entrado en modo de emergencia. Y ahora, para evitar romperse por completo, su cuerpo simplemente se estaba apagando. Intentó moverse. Pero no podía. Su visión empezó a oscurecerse en los bordes. Fue entonces cuando, a lo lejos, escuchó un sonido diferente cortando el aire. Ryo obligó a uno de sus ojos a abrirse un poco más. En el cielo nocturno, acercándose a él, había una criatura alada de blanco. Grande. Elegante. Sus alas se extendían ampliamente, su silueta imposible de ignorar incluso en su estado. Sus ojos pesados se abrieron ligeramente. La criatura se acercó aún más, y notó dos figuras montadas en su lomo. El viento le llevaba una voz familiar a los oídos. Ryo. Era Anan.
Parpadeó lentamente, incapaz de creer lo que veía. Su cerebro, ya al borde de apagarse, intentó procesar esa imagen absurda por un segundo. Un Pegaso. Había un maldito Pegaso acercándose a él. ¿Es eso? Su voz salió casi inaudible, arrastrada hacia abajo por el agotamiento. Un puto Pegaso. Lo último que vio fue la silueta del animal alado descendiendo rápidamente hacia él mientras Anan llamaba su nombre de nuevo. Y entonces todo se volvió negro. 10 minutos antes. Quítate de en medio. Swordkid gruñó, la hoja en su brazo aún extendida. Melissa estaba tumbada de lado, intentando levantarse a pesar del dolor que le recorría el cuerpo. El impacto contra el suelo le dejó sin aire durante unos segundos, y su brazo ardió donde la hoja la había rozado. Swordkid dio un paso hacia ella, pero no pudo avanzar más. Un puño le golpeó la cara con brutalidad. Rompe. Mi gorilla golpeó a Swordkid de frente con un 20% de smash sin pensarlo demasiado, el golpe lanzó al villano contra las escaleras cercanas. Su cuerpo chocó contra los escalones de hormigón, destrozándolos por completo y levantando una nube de polvo y escombros. Mi gorilla respiraba con dificultad, su brazo temblando ligeramente por el esfuerzo. Aún así, no perdió el tiempo. Corrió hacia Melissa y se arrodilló a su lado. Melissa-san. ¿Estás bien? Estoy bien, intentó responder, forzando una sonrisa. Solo fue un pequeño susto pero mi gorilla vio la sangre. Un corte le atravesó parte del brazo. No era lo suficientemente profundo como para ser realmente serio, pero sí lo bastante feo como para apretarle el pecho. Estás herido y rápidamente rasgó la manga de su propia camisa y empezó a atársela cuidadosamente alrededor del brazo de ella, presionando la tela contra la herida. Lo siento, dijo, con la voz cargada de culpa. Si no me hubiera contenido antes, esto no habría pasado. Melissa parpadeó, sorprendida por su reacción. Mi gorilla Kuni debería haber sido más rápido. Debería haberle parado antes de que él. Melissa le sujetó suavemente la muñeca con la mano libre. Me salvaste. Mi gorilla se detuvo. Ella sonrió. Sé que quieres cargar con todo sobre tus hombros, pero no necesitas convertir cada error en culpa. Llegaste a tiempo. Eso importa mucho. Mi gorilla la miró en silencio, aún presionando la venda improvisada. Pero y sin peros, dijo, intentando sonar firme. Los héroes también cometen errores. Ellos también dudan. Y aún tienen que seguir adelante. ¿No es eso lo que siempre ha hecho el tío Olmig? Esas palabras le impactaron de otra manera. Mi gorilla respiró hondo, sintiendo cómo su corazón se calmaba un poco. Claro, murmuró. Gracias. Melissa asintió. Ahora sigamos avanzando antes de que empieces otro discurso de culpa. Mi gorilla soltó una risa débil y nerviosa. Perdón. Terminó de apretar el nudo alrededor de su brazo, comprobando que estuviera bien hecho, pero no demasiado. Fue entonces cuando cambió el ambiente. Un grito ensordecedor resonó desde fuera. No sonaba humano. No completamente. Mi gorilla y Melissa se quedaron paralizados. A través del enorme agujero abierto en el lateral de su suelo, apareció una intensa luz verde en el cielo sobre la ciudad. El resplandor estalló hacia arriba como una columna, desgarrando la noche e iluminando el oscuro interior del suelo. Las sombras se extendían por las paredes. El rostro de Melissa fue engullido por esa dura luz verde. Ese grito, Rito-kun. Susurró. Mi gorilla se levantó lentamente, con los ojos muy abiertos. Takeda y el pilar parecía cambiar el color de toda la escena en oleadas. Las paredes, las escaleras, los escombros e incluso la sangre sobre la tela improvisada que envolvía el brazo de Melissa estaban bañados en ese resplandor inestable. Luego, tan rápido como apareció, el pilar desapareció. Por un momento, solo una esfera de luz verde permaneció suspendida sobre la ciudad. Luego explotó en oleadas. Un pulso recorrió la isla. Las luces a su alrededor parpadeaban violentamente. Los paneles se murieron. Los sistemas de seguridad chirriaban y fallaban. Los pocos robots que seguían activos en el suelo se quedaron congelados durante varios segundos, sus sensores parpadeando fuera de ritmo. Mi gorilla protegió a Melissa con su cuerpo por instinto. ¿Qué fue eso? Melissa miró al cielo, aterrorizada. Un pulso electromagnético y otro pulso pasó. Todo el suelo tembló por el impacto. Presionó su brazo herido contra el pecho, con la mirada fija en la luz verde que aún bailaba en el horizonte. Rito-kun, ¿qué haces? ¿Y? Comentario 14. Votar 2 restantes capítulo 63.
Incidente de la isla primero, parte 7. En la sala de control de Lightower, Sejuenedos observaba los monitores con el ceño fruncido. Las cámaras seguían funcionando, incluso con algunos retrasos e interferencias causados por los daños en las plantas bajas. En una de las pantallas, los estudiantes habían llegado al piso 150. El suelo estaba parcialmente abierto hacia el exterior, conectado al sistema de generación eólica. Grandes estructuras metálicas, enormes turbinas y pasarelas exteriores rodeaban parte de la torre, con fuertes vientos cortando todo. Los estudiantes tuvieron que moverse con cuidado para no ser rechazados. Aún así, Bakugo y Todoroki estaban despejando el camino. Bakugo voló entre explosiones cortas, destruyendo robots de seguridad antes de que pudieran rodear al grupo. Todoroki cubrió la parte trasera, congelando filas enteras de máquinas y creando barreras de hielo para evitar que más robots se acercaran. Más arriba, Midoriya subía hacia los pisos superiores con Melissa gracias a la ayuda de Uraraka. La chica había usado su don para ponerlos en gravedad cero, permitiendo a Midoriya saltar entre estructuras exteriores con mucha más velocidad. Senju número 2 apretó los dientes. Llegaron al piso 150 y Wolfram se giró lentamente hacia él. ¿Cómo? Pasaron junto a los robots en la 138 y encontraron una ruta externa, respondió Senju, intentando mantener la calma. Los estudiantes se están separando para cubrirse mutuamente. Wolfram se acercó a él, irritado. No dijiste que ibas a detenerlos. Dije que iba a retrasarles, replicó Senju con brusquedad. No tengo control total sobre todos los sistemas en este momento, solo sobre una parte. Están usando rutas que no deberían estar disponibles para los huéspedes. Entonces eres inútil. Senju golpeó el panel con la mano. Si no hubieras dejado la mitad de los recursos fuera de lugar, quizá tendría más espacio para trabajar. No me eches eso a mí. Más atrás, Mirage solo dejó escapar un suspiro suave. Los miró como si fuera alguien viendo a aficionados discutir en medio de una operación crítica. No profesional, murmuró para sí misma. Se acercó por detrás de Senju, ignorando la discusión. ¿Cuánto tiempo queda antes de que se complete la transferencia de datos de la torre? Senju seguía irritado, pero respondió mientras miraba el panel principal. 73%. Si nadie interfiere con el sistema, estará listo en unos minutos. Mirage se inclinó un poco para ver mejor la pantalla. La barra de transferencia brillaba en azul. 73% fue entonces cuando el primer pulso golpeó la torre. Las luces parpadearon. Los monitores temblaban. Senju número 2 abrió los ojos de par en par. ¿Qué fue eso? Antes de que alguien pudiera responder, llegó el segundo pulso. Esta vez, varias pantallas se apagaron a la vez. El panel principal emitió pequeñas chispas y los sistemas empezaron a fallar uno tras otro. Una alarma pesada resonó en la sala. ¿Un corte de luz? Preguntó Wolfram, mirando a su alrededor. Ahora. El tercer, cuarto y quinto pulsos atravesaron la torre primero. Las luces blancas se apagaron por completo, sustituidas por lámparas rojas de emergencia que se encendieron una tras otra. Toda la sala quedó sumida en la oscuridad, cortada solo por reflejos carmesí y advertencias parpadeantes en los pocos terminales que aún seguían activos. Energía de emergencia activada, anunció una voz artificial distorsionada. Sejuenedos escribió rápidamente, pero los comandos no respondían correctamente. No, el sistema fue golpeado por algo que le obligó a reiniciarse. Mirage se inclinó sobre el monitor principal. La barra de progreso había desaparecido. Su expresión tranquila desapareció. Noi apartó al Sejuenedos y empezó a trabajar en el ordenador, intentando recuperar el proceso. No. Vuelve. Vuelve ahora. El sistema rechazó todos los comandos, porque el sistema de seguridad se había reiniciado, cortando todo acceso que tenían antes. Mirage dejó escapar un gruñido bajo, presionando las manos contra el borde del panel. Maldita sea. Un pitido sonó desde la tableta que tenía en las manos. Se quedó paralizada. Poco a poco, bajó la mirada hacia la pantalla. El único icono verde que quedaba había cambiado de color. Rojo. SV5 offline durante unos segundos, Mirage se quedó completamente quieto. Wolfram notó su expresión y frunció el ceño. ¿Qué pasa ahora? Mirage no respondió de inmediato. Solo miró la tableta, sus dedos apretando el dispositivo con tanta fuerza que su marco casi crujió. ¿Cómo es esto posible? Y en la planta 200, dentro del almacén, David Shield manejaba el panel con expresión tensa.
La luz roja de emergencia parpadeó sobre él, reflejándose en sus gafas mientras sus dedos se movían rápidamente sobre los controles. ¿Qué ha sido eso?, murmuró, observando cómo los sistemas se reiniciaban uno a uno. Todos los sistemas se reiniciaron de repente y a su lado, Sam miraba nervioso hacia la puerta. Señor, tenemos que darnos prisa. Lo sé. David respiró hondo y volvió al panel. Tras unos intentos más, se escuchó un sonido electrónico. Acceso concedido. Su rostro finalmente se relajó un poco. Lo hice. Miró a Samuel. Está en bloque 1147. Sam asintió rápidamente y corrió hacia una de las enormes paredes metálicas de la sala. Cientos de compartimentos sellados cubrían toda la superficie, cada uno marcado con números y cerraduras reforzadas. 1147 y 1147 y aquí. Una de las cajas fuertes se abrió con un siseo hidráulico. Samuel sacó una caja metálica plateada y corrió de vuelta con David. Colocó el estuche sobre la mesa y lo abrió. Dentro, protegido por espuma oscura, estaba el casco amplificador de Kubix. Está todo aquí, dijo Samuel, aliviado. David soltó un suspiro pesado. Menos mal, por fin lo recuperé. Sam cerró cuidadosamente el estuche. A pesar de ese extraño problema de energía, todo va según lo planeado. Los villanos están cumpliendo su papel. David bajó la mirada un momento. Sí, gracias a ti también, Sam. Tú organizaste todo. Antes de que Sam pudiera responder, una voz familiar resonó detrás de ellos. ¿Papá y? Los dos se dieron la vuelta. Melissa estaba de pie en la entrada de la sala, acompañada por Midorilla. La puerta circular reforzada seguía abierta detrás de ellos. David se quedó paralizado. ¿Melissa?, preguntó, incrédulo. ¿Qué haces aquí? No respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el estuche sobre la mesa. Luego, lentamente, miró a Sam. Luego en David. ¿Qué querías decir con organizar todo? David se quedó paralizado. Melissa dio unos pasos más adelante, dudando, pero su voz se fue haciendo cada vez más firme. Papá, ¿eres responsable de esto? David apretó los puños. Melissa, ¿yo y es cierto?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Has causado este incidente? El silencio que siguió fue peor que una respuesta. David cerró los ojos un momento. Sí. Melissa se quedó paralizada, incapaz de reaccionar. Los ojos de Midorilla se abrieron de par en par. No, murmuró Melissa. No, eso no tiene sentido. Miró a su padre, como si esperara que se riera y dijera que todo había sido un error. Pero David no se rió. ¿Por qué?, preguntó, elevando la voz. ¿Por qué harías esto? Sam dio un paso adelante. Señorita, no lo entiende. Tu padre solo quería recuperar algo que le habían quitado. Te han llevado. Toda la torre fue lo que se llevó. Los héroes estaban atrapados. La gente tiene miedo. Los demás están luchando en los pisos de abajo. Se presionó las manos contra el pecho. Todos se están poniendo en peligro por esto. Melissa continuó, ahora con lágrimas en los ojos. Dash se quedó atrás para contener a los robots de seguridad. Kirishima, Ida, Zero, todos ellos se están arriesgando. Me dolió. Y Rito-kun agarró el brazo donde aún estaba envuelta la venda improvisada. Rito-kun está ahí fuera, luchando solo contra esos extraños robots. Probablemente esté herido, agotado y solo. No se merece esto después de todo lo que hemos pasado. Y le salvé hoy. Y duele saber que no puedo salvarle otra vez. David dio un paso atrás, como si cada palabra le hubiera impactado físicamente. No, eso no fue, y Melissa negó con la cabeza, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. Dijiste que querías ayudar a los héroes. Que querías proteger a la gente. Que querías crear cosas para salvar vidas. Miró la caja metálica en las manos de Sam. Pero debido a este plan, personas que no tuvieron nada que ver con él están sufriendo. Melissa respiraba rápido, intentando contener las lágrimas y la rabia al mismo tiempo. Especialmente Rito-kun. David miró a su hija, horrorizado por todo lo que había oído. No, eso no formaba parte del plan. Se gira para mirar a Sam, que se encoge un poco. Se suponía que todo iba a ser una actuación, por supuesto que era un acto. La voz de Wolfram resonó en el almacén. Todos se giraron al mismo tiempo. En la entrada reforzada, Wolfram permanecía tranquilo, con el Sejuene-2 justo detrás. El villano mantenía una sonrisa fría en el rostro, como si hubiera llegado en el momento más conveniente posible. Fue un acto de ser un villano falso, continuó. Y debo admitir, David Shiel, te enamoraste perfectamente.
La mano de Wolfram tocó el lateral de la gruesa puerta metálica. Los ojos de Midoriya se abrieron de par en par. Melissa-san, retroceda. Full Cowling recorrió su cuerpo en un destello verde en ese preciso instante. Una losa rectangular de metal brotó del suelo frente a Wolfram, disparándose hacia adelante como una hoja gruesa hacia Midoriya. Saltó hacia un lado por puro reflejo, sintiendo el viento del impacto rozar su hombro. Él controla el metal. Pensó Midoriya, deslizando los pies por el suelo al aterrizar. Wolfram simplemente levantó ligeramente los dedos. Más pilares metálicos brotaron del suelo y las paredes. No venían en línea recta. Se curvaban, cambiaban de dirección y emergían desde ángulos distintos, como si toda la sala se hubiera convertido en una extensión de su voluntad. Midoriya esquivó la primera con un paso lateral. Saltó la segunda. Agacharse bajo otro que silbaba sobre su cabeza. Un pilar casi le golpeó todo el torso, obligándole a deslizarse por el suelo, su mano raspando el frío metal mientras se deslizaba bajo el ataque. Al segundo siguiente, otro pilar se estrelló contra el suelo justo delante de él, levantando polvo y fragmentos. Midoriya no paró. Subió al pilar inclinado, usándolo como apoyo, y corrió por su superficie metálica mientras el polvo aún ocultaba parte de la visión de Wolfram. Tengo que localizarle. Energía verde se acumuló en sus piernas. 25%. Midoriya dio un salto. La ráfaga de poder lo lanzó a gran velocidad a través del polvo y cruzando la sala, directo hacia Wolfram. Por un instante, la sorpresa apareció en el rostro del villano. Pero solo por un instante. Antes de que Wolfram se pusiera serio en el momento siguiente. Ingenuo. Abrió la mano. Docenas de pilares metálicos explotaron desde el suelo, las paredes e incluso el techo, llenando el camino de Midoriya como un bosque de acero. Eran demasiados. Demasiado rápido. Demasiado grueso. La visión de Midoriya estaba completamente engullida por el metal. No puedo cambiar de dirección. Antes de que pudiera reaccionar, los pilares le golpearon en secuencia. Uno le dio en el hombro. Otro golpeó su pierna. 3 más le impactaron contra el torso. El cuerpo de Midoriya fue arrastrado por la ola de metal hasta la esquina de la sala, donde chocó violentamente contra la pared. Auge. La pared tembló por el impacto. Polvo y escombros se alzaban a su alrededor, ocultando completamente su cuerpo. Wolfram bajó lentamente la mano, observando la nube de polvo. Para ser un niño, en realidad eres bastante peligroso. Los ojos de Melissa se abren de par en par por el terror. Midoriya-kun. Corrió hacia la esquina de la habitación, donde Midoriya había sido presionado contra la pared por docenas de pilares metálicos. David observó todo con asombro, aún intentando procesar lo rápido que la situación se había desmoronado. Wolfram caminó tranquilamente hacia la plataforma donde estaba, como si nada fuera urgente. ¡Ay! Ahora podemos hablar en paz. Luego se volvió hacia Sam. ¿Dónde está el dispositivo? Sam dudó un segundo. Luego apretó el maletín metálico contra su pecho y se acercó rápidamente a Wolfram. Los ojos de David se abrieron de par en par. Sam. ¿Qué haces? Sam se detuvo a mitad de camino. Por un momento, no le miró. Cuando finalmente giró la cara por encima del hombro, había un dolor amargo en su expresión. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. ¿Qué y de todos los que estaban aquí, yo fui el único que fue engañado, David? Su voz temblaba, pero continuó. Te serví durante años. Trabajé en este proyecto junto a vosotros. Creía que nos llevaría a la cima. Pero dejaste que todo se apagara tan fácilmente. David se quedó sin palabras. Sam apretó aún más el maletín. El honor que deberíamos haber recibido, la fama, el reconocimiento, todo desapareció. Si no consigo al menos sacar algo de dinero de esto, entonces todo el tiempo que he pasado no ha sido más que una pérdida de tiempo. Wolfram sonrió. Buen trabajo. Sam respiró hondo, como si esas palabras por fin validaran su decisión. Ahora, la recompensa que te prometí. Wolfram sacó su ar. El disparo resonó por toda la sala. Sam recibió un golpe en el hombro y cayó de espaldas al suelo, gritando de dolor. El maletín se le resbaló de las manos y golpeó el suelo metálico. Melissa, que había estado intentando apartar los escombros alrededor de Midoriya, se giró inmediatamente al oír el disparo. Sus manos volaron a la boca. «Ese Sammy». Atrapado contra la pared, Midoriya también lo oyó. Dejó de forcejear un momento, con los ojos muy abiertos. Una fina línea de sangre goteaba de su cuero cabelludo, cruzando su frente y acercándose a su ojo izquierdo. Un disparo y...
Intentó moverse, pero los pilares metálicos le sujetaban por todos lados. El espacio era demasiado estrecho. Apenas podía expandir bien el pecho. Entonces otro disparo resonó. Los instintos de Midoriya gritaban. Tengo que salir de aquí. Fuera, David se había lanzado delante de Sam en el último segundo. El disparo le alcanzó la espalda. Profesor. Sam gritó, horrorizado. David cayó de rodillas, intentando mantenerse erguido a pesar del dolor. Sam le miró, en shock. ¿Por qué? Después de lo que hice, ¿por qué ibas a hacerlo? ¿Y? David respiraba con dificultad. Porque, sigues siendo mi amiga y papá. Melissa corrió hacia ellos. Melissa, no vengas. David intentó advertirla. Pero Wolfram fue el primero. Con un golpe de revés afilado, golpeó a Melissa en la cara y la derribó. Cayó de lado, dejando escapar un gemido de dolor, su brazo herido golpeando el suelo. Dentro del espacio reducido, Midoriya empezó a forcejear más. Necesito salir, murmuró, apretando los dientes. Necesito salir de aquí. Los pilares crujían a su alrededor, pero no cedían. El metal presionaba contra su espalda, sus hombros, sus piernas. Cada movimiento empeoraba el dolor. Entonces un recuerdo vino a su mente. Gran Torino. El anciano sostenía un pequeño muelle entre los dedos, comprimiéndolo lentamente mientras hablaba con su habitual tono impaciente. Escucha con atención, chaval. Un muelle absorbe fuerza cuando se comprime. Luego libera todo de golpe. Es sencillo. Midoriya recordaba a sí mismo sentado en el suelo del apartamento maltrecho, cansado y cubierto de moratones, intentando seguir el ritmo de la explicación. Si aprendes a usar tu cuerpo de la misma manera, puedes reducir el impacto al tocar una superficie y devolver el impulso en el momento adecuado. No es solo saltar más fuerte. Está comprimiendo, almacenando y lanzando. El Gran Torino entonces apretó el muelle al límite. Pero hay otra cosa interesante que podrías probar. En lugar de usar solo las piernas, imagina todo tu cuerpo como un resorte. Todo comprimido hasta un solo centro, el recuerdo se desvaneció. Midoriya respiró hondo en el espacio reducido. Todo mi cuerpo, como un muelle y la capucha completa cubría su cuerpo. 15% la energía verde se extendió por sus músculos, pero no la liberó. Todavía no. Echó los brazos hacia atrás todo lo que pudo. Dobló las piernas en el pequeño espacio. Se contrajo el abdomen. Apretó los puños. El dolor le recorrió todo el cuerpo, pero lo ignoró. Comprimir todo, en un solo punto y fuera, Wolfram sujetaba a David por el cuello, levantándolo parcialmente del suelo. Los científicos son fascinantes, David y él, dijo con una sonrisa cruel. Creas maravillas, cambias el mundo, y sin embargo eres tan fácil de manipular. David intentó liberarse, pero estaba demasiado débil. Wolfram continuó. Has caído en la oscuridad de los villanos. Después de hoy, ¿de verdad crees que alguien seguirá aceptándote como científico? ¿Como héroe de la ciencia? No. Ahora harás juguetes para mí. Melissa, tumbada en el suelo, levantó la cara con lágrimas en los ojos. Déjale ir y Wolfram la ignoró. Vendrás conmigo y producirás ese dispositivo en masa. Le golpeó el cuello con la culata de la pistola. El hombre perdió el conocimiento casi al instante, quedando inerte en los brazos del villano. Nos vamos, ordenó Wolfram. Devuélvemelo y la voz de Melissa le hizo detenerse. Intentaba levantarse, temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. Devuélveme a mi padre y Wolfram la miró durante unos segundos. Luego sonrió. Ah, es verdad. Casi se me olvida. Levantó el arma. Necesito eliminar cualquier posible vínculo que pueda tener mi nuevo científico. El cañón apuntaba directamente a Melissa. Se quedó paralizada. Pero antes de que Wolfram pudiera apretar el gatillo, un sonido profundo vino desde la esquina de la sala. Metal rechinando, seguido de presión repentina. Los pilares que sostenían a Midoriya empezaron a vibrar. Wolfram dirigió la mirada hacia el sonido. Al instante siguiente, todo explotó. Los pilares metálicos se rompieron desde dentro hacia afuera, lanzando fragmentos por toda la sala. Una onda expansiva de aire empujó el polvo en todas direcciones. En el centro de la destrucción, emergió la figura de Midoriya. Sus brazos y piernas estaban estirados al máximo, como si acabara de liberar toda la fuerza comprimida de golpe. Un denso vapor blanco salió de su boca, Full Cowling temblando a su alrededor como electricidad viva. Sus ojos estaban fijos en Wolfram. Núcleo de explosión. Los ojos de Wolfram se abrieron de par en par cuando Midoriya aterrizó en el suelo.
Por un momento, el chico pareció simplemente respirar. Al momento siguiente, desapareció frente a él. Rápido y... Wolfram levantó la mano por puro reflejo. Una gruesa pared metálica surgió del suelo entre ellos, formando una barrera lo suficientemente pesada como para bloquear un camión. Pero Midoriya no intentó pasar por ello. Dio un paso lateral brusco, su cuerpo envuelto en el resplandor verde de Full Cooling, rodeando la pared antes de que Wolfram pudiera ajustar su defensa. Él dio vueltas y... Wolfram apretó los dientes y lanzó varios pilares metálicos contra él. Uno vino de arriba. Otro desde la izquierda. 2 dispararon bajo por el suelo. Las estructuras se movían como lanzas vivientes, intentando cerrar cada camino. Midoriya siguió avanzando. Bajo. Alto. Izquierda. Derecha. Esquivó a centímetros, todo su cuerpo funcionando como ese resorte que Gran Torino había descrito. Cuando no había espacio para escapar, rompió el obstáculo con golpes rápidos. Rompe. Un pilar destrozado. Rompe. Otro fue destrozado. Cada golpe al 25% le hacía temblar el brazo, pero ignoraba el dolor. No podía parar. Ahora no. Wolfram extendió los dedos, y la misma escena de antes empezó a repetirse. Pilares surgieron por todos lados, cerrándose sobre el campo de visión de Midoriya como una jaula de acero. Uno corrió bajo sus pies, intentando llevarlo justo al centro de la trampa. No voy a caer en eso otra vez y... Midoriya dobló los dedos hacia atrás y disparó ráfagas de aire desde sus manos. El impulso lo lanzó fuera del alcance inmediato de los pilares, enviándolo a través de la última abertura antes de que se cerrara. Salió disparado de la trampa como una bala, directo hacia Wolfram. Los ojos del villano se abrieron de par en par. Maldita sea. 5 paredes metálicas se alzaban una tras otra, gruesas y reforzadas, alineadas entre él y el chico. Midoriya retiró el puño derecho. Todo su brazo brillaba. 45%. El dolor llegó antes incluso de que el puñetazo llegara. Pero no paró. Choque de Detroit. El puño golpeó la primera pared y la rompió. El segundo se rompió inmediatamente después. La tercera se arrugó como papel arrugado. El cuarto explotó en fragmentos que volaron en todas direcciones. La quinta se mantuvo un momento. Un momento. Midoriya apretó los dientes y aplicó más fuerza al golpe. La última pared se partió. Detrás de él, Wolfram apareció con los ojos muy abiertos. El puño de Midoriya le dio de lleno. El impacto hizo que Wolfram se estrellara contra la pared de cajas fuertes metálicas. Su cuerpo golpeó con tal fuerza que varios compartimentos se derrumbaron a la vez, y una explosión de polvo y piezas sueltas se dispersó por la habitación. El suelo tembló. Se abrieron grietas en los cimientos y subieron por las paredes. Melissa se quedó mirando, incapaz de hablar. Su mirada pasó de la destrucción a Midoriya, que aún tenía el puño extendido. Entonces su brazo se contrajo violentamente. GHHI. Se agarró el brazo con la mano libre, pero no se echó atrás. En cambio, levantó la cabeza y gritó hacia el polvo. ¿Quién te crees que eres para decidir qué son las personas? Su voz resonó por la habitación. No tienes derecho a decir qué es alguien, o en qué se convertirá, solo por una acción. Solo por un error. Melissa llevó la mano al pecho, con los ojos llenos de lágrimas. Midoriya respiró con dificultad, pero continuó. El que decide lo que una persona quiere ser, es esa persona en sí misma. Se agarró el brazo dolorido. Y el señor David no quiere ser como tú. Las palabras golpearon la habitación como otro golpe. Sam, aún tumbado en el suelo, se mordió el labio. Su mirada cayó sobre la maleta, luego hacia el inconsciente David, y por primera vez desde que empezó todo, la amarga certeza en su rostro empezó a resquebrajarse. En la entrada, Seju-2, que hasta entonces solo había estado observando, dio un paso atrás. Una gota de sudor le resbaló por la frente. Ni hablar, murmuró. No fui hecho para este humo. Se giró para marcharse. Pero la puerta detrás de él empezó a girarse. Seju se quedó paralizado. No era solo la puerta. Toda la sala empezó a gemir. Las paredes metálicas se doblaron hacia afuera. El suelo de hormigón se partió, dejando al descubierto los cimientos metálicos internos que se elevaban como raíces arrancadas. Cajas fuertes, vigas, placas, soportes e incluso partes del techo empezaron a moverse. La voz de Wolfram vino desde dentro de la nube de polvo. Ah, ¿es eso? Y una mano apareció primero, agarrando el borde del agujero en la pared. La piel tenía un tono extraño, rojizo, casi negativo. La otra mano se apoyaba en el lado opuesto.
Eres demasiado arrogante para alguien que es simplemente fuerte. Wolfram salió del humo. Su abrigo estaba rasgado por las mangas, sus músculos dilatados de forma anormal. La máscara se había caído, dejando al descubierto su rostro retorcido por la rabia. En su cabeza, el dispositivo amplificador de Kirk brillaba con una luz ominosa. Sonrió a Midorilla. Si no te gusta, intenta detenerme. Wolfram extendió la mano. Toda la sala se movió. El metal llegó como una marea. No eran solo pilares. Era todo. Muros, cimientos, cajas fuertes, tuberías, placas y vigas se fundían en una masa colosal que serpenteaba hacia Midorilla, bloqueando completamente su visión y aplastando cualquier vía de escape. Midorilla miró hacia un lado. Melissa estaba al alcance. Melissa-san. Se lanzó hacia ella sin pensarlo, colocándose frente a la chica como un escudo. La ola de metal les golpeó. Fuera de la Island Tower, una explosión rompió la planta 200. La pared exterior fue arrancada de dentro hacia afuera. Tentáculos metálicos serpenteaban como enormes serpientes, escupiendo escombros, polvo y fragmentos de estructura hacia el cielo nocturno. En medio de la destrucción, dos figuras fueron lanzadas hacia afuera. Midorilla y Melissa. Ambos cayeron en caída libre, inconscientes, rodeados de fragmentos de metal y hormigón. El viento tiraba violentamente de su cabello mientras caían junto a la torre oscura. Midorilla se despertó unos segundos después. Al principio, todo era confuso. El cielo. El viento. El dolor. Entonces se dio cuenta de que estaba cayendo. ¡Ay! El pánico se apoderó de su rostro. Abrió brazos y piernas para intentar crear resistencia, pero la velocidad era demasiado alta. Fue entonces cuando vio a Melissa debajo de él, también cayendo, alejándose cada vez más. Melissa-san. Midorilla se lanzó con todo lo que tenía, ignorando el dolor en su brazo. Full Cowling brillaba débilmente alrededor de su cuerpo mientras intentaba corregir su trayectoria en el aire. Finalmente, logró alcanzarla y la atrajo contra su pecho. Te tengo. Pero eso no solucionó el problema. Seguían cayendo. Demasiado rápido. Midorilla bajó la mirada. La ciudad se acercaba. Intentó pensar. Una solución. Cualquier cosa. Usar One for All al 100%. Patear el aire. Cancelar el impacto. Pero nada de eso ayudaría. Los escombros estaban demasiado lejos para usarlos como playeras. Y su cuerpo ya estaba al límite. La desesperación se le apretó en la garganta. Las lágrimas se formaron en las comisuras de sus ojos. Alguien cerró los ojos con fuerza. Por favor, alguien que me ayude. Por un momento, solo el sonido del viento desgarrado resonó en sus oídos. Hasta que escuchó una voz. Fuerte. Y familiar. No te preocupes. Los ojos de Midorilla se abrieron. Una figura se elevaba desde abajo a una velocidad absurda, dañando la estructura lateral de la torre debido a la velocidad. Al momento siguiente, dos brazos enormes les rodearon. El impacto del pestillo hizo que el aire explotara a su alrededor, pero el agarre era firme y seguro. La figura se levantó con los dos, atravesando el viento hasta llegar a la cima de la torre. En el helipuerto, aterrizó con un estruendo atronador, apartando polvo y fragmentos en una ola circular. Midorilla parpadeó, aún temblando. Melissa estaba segura en el otro brazo. Y entre los dos, sonriendo como si hubiera llegado justo cuando era necesario, y Olmig levantó la cabeza. Porque estoy aquí. Comentario 19. Votar 2 restantes. Capítulo 64. Incidente de la isla primero, parte 8. Midorilla miró a Olmig, incapaz de creerlo. Durante unos segundos, el viento en el helipuerto pareció ser lo único que existía. Su cabello azotaba su rostro cubierto de polvo, su brazo izquierdo temblando, aún sujeto contra su pecho por el dolor. Su traje estaba rasgado en varios sitios y sangre seca corría desde su frente hasta la mejilla. Olmig le miró de arriba abajo, con expresión seria. «Estás en mal estado, joven Midorilla». Luego su mirada se posó en Melissa, aún inconsciente en el otro brazo. También estaba herida, con arañazos y la venda improvisada en el brazo, pero parecía estar en mejor estado que Midorilla. Midorilla se agarró el brazo izquierdo, sintiendo la prótesis bajo su traje. Olmig, dijo, jadeando. Señor Shiel, los villanos quieren llevárselo. ¿Quieren obligarle a fabricar más de ese dispositivo? Olmig bajó cuidadosamente a ambos al suelo del helipuerto. Ahora está bien. Olmig puso una mano enorme en el hombro de Midorilla. Ya has hecho suficiente. A partir de ahora, yo me encargaré de todo.
Melissa dejó escapar un pequeño gemido, empezando a despertarse. Sus ojos se abrieron lentamente, aún confundida. Mi gorilla-kun. Melissa-san, mi gorilla se volvió hacia ella. ¿Estás bien? Parpadeó varias veces, intentando entender dónde estaba, hasta que sus ojos se fijaron en Olmigt. Tío, Olmigt. Olmigt sonrió levemente. Descansa un poco, Melissa. Los dos estáis a salvo. Antes de que alguien pudiera responder, un sonido metálico resonó desde el otro lado del helipuerto. Las puertas del ascensor se abrieron. Wolfram salió primero. Su nueva apariencia parecía aún más aterradora bajo las luces rojas de emergencia. Su piel rojiza, casi negativa, los músculos expandidos bajo su ropa rasgada y el amplificador de Kirk conectado a su cabeza hacían que su presencia pesara mucho en el aire. Sobre su hombro, llevaba a un David inconsciente. El Senju número 2 salió justo detrás de él, mucho menos confiado que antes. Wolfram echó un vistazo rápido al helicóptero aparcado en el helipuerto. Senju. Arranca la aeronave. Ese sí. Respondió Senju, asustada, corriendo hacia el helicóptero. Wolfram solo dejó escapar un gruñido bajo, ajustando a David por encima del hombro. Esta noche se ha alargado demasiado. Senju llegó al lateral del avión, pero antes de que pudiera subir, algo cruzó el helipuerto. Un borrón. Demasiado rápido para que él pudiera seguirlo. Al segundo siguiente, el helicóptero explotó. La explosión iluminó la cima de la torre, lanzando fuego y escombros al cielo. Senju cayó de nuevo al suelo, gritando mientras se cubría la cabeza con los brazos. ¿Qué? Wolfram apenas tuvo tiempo de girar la cara. Olmigt ya estaba delante de él. El puño del símbolo de la paz golpeó al villano de frente, arrancando a David de su hombro en el mismo movimiento. El Wolfram fue lanzado como una bala a través del helipuerto, estrellándose contra uno de los grandes mástiles metálicos de comunicación en la cima de la torre. El impacto hizo temblar la estructura con un sonido profundo. Los ojos de Senju se abrieron de par en par, paralizados. La voz de Olmigt sonó detrás de él. Voy a recuperar a mi amigo. Senju soltó un chillido agudo. A Olmigt. Retrocedió tambaleándose, tropezó con su propio pie y empezó a correr sin mirar atrás. Olmigt se arrodilló con David en brazos. Con cuidado, arrancó las ataduras que ataban las manos de su amigo. David abrió los ojos lentamente. Tosí. Estoy aquí, David. David parpadeó, intentando fijarse en su rostro. Melissa, y ese chico, ellos, están a salvo. Olmigt giró ligeramente la cabeza hacia un lado. David siguió su mirada y vio a Melissa a lo lejos, ayudando a mi gorilla a mantenerse en pie. La chica lloraba, pero estaba viva. Cuando se dio cuenta de que su padre estaba despierto, abrió los ojos de par en par. Papá, mi gorilla notó la mirada entre ellos y sonrió, aunque con dificultad. Ve con él, Melissa-san. Puedo caminar solo. Pero tú está bien. Melissa dudó un segundo, luego soltó su brazo y corrió hacia su padre. Papá. David intentó ponerse en pie, emocionado. Melissa. Papá. Pero antes de que pudiera alcanzarle, una enorme sombra cruzó el helipuerto. Mi gorilla lo vio primero. Un gran rectángulo metálico entró en su campo de visión, cubriendo parte del cielo y proyectando una sombra sobre Olmigt y David. Sus ojos se abrieron como platos. Todo poder. La estructura les golpeó a ambos con una fuerza brutal. Melissa se detuvo a mitad de camino, paralizada. El impacto hizo temblar todo el helipuerto. El rectángulo metálico se incrustó en el suelo como una pared, levantando polvo, chispas y fragmentos de hormigón. Por un instante, nadie se movió. A lo lejos, el Wolfram se elevaba lentamente de los restos del mástil metálico. Su rostro estaba torcido por la rabia. ¿Por qué todo el mundo está siendo tan pesada hoy en día? El metal a su alrededor empezó a moverse. Partes de la antena, placas del helipuerto y restos del helicóptero destruido se elevaron en el aire, girando alrededor de su cuerpo como una tormenta de acero. Primero, un grupo de mocosos logra saltarse la seguridad. Luego perdemos la mercancía que se suponía que debíamos vender porque esa zorra insistió en usarla para solucionar el problema. Luego está ese niño del brócoli de antes, y ahora Olmigt. Wolfram escupió los nombres como veneno. ¿Por qué todos quieren hacer de héroes hoy, precisamente hoy? Melissa temblaba, con la mirada fija en el enorme bloque metálico incrustado en el suelo. Papá, mi gorilla intentó avanzar, pero su pierna falló. Cayó de rodillas, apretando los dientes. No, pero entonces el bloque metálico tembló. Las grietas comenzaron a extenderse por la superficie del metal. Al principio son pequeños.
Luego los más grandes. Una presión absurda venía desde dentro. Melissa levantó la cabeza, con los ojos húmedos de lágrimas. El metal sobresalía hacia afuera. La luz brillaba a través de las rendijas. Y entonces auge. El enorme pilar metálico explotó en pedazos. Fragmentos fueron lanzados en todas direcciones, pero una ráfaga de viento los empujó lejos de Melissa y mi gorilla. En el centro del polvo, Olmig se erguía erguido. Levantó el brazo derecho, protegiendo a David detrás de él. Su traje estaba rasgado alrededor del brazo, su cuerpo marcado por el impacto, pero su sonrisa seguía firme. David, arrodillado detrás de él, seguía vivo. Olmig alzó la mirada hacia Wolfram. Te quejas demasiado para ser un villano. Solo hago lo que debo. El viento se llevó el resto del polvo. Ahora, Olmig apretó el puño. Me toca a mí. Olmig salió disparado hacia adelante a gran velocidad. La azotea tembló bajo la explosión inicial, grietas se abrieron sobre el hormigón mientras cargaba directamente contra Wolfram con el puño derecho hacia atrás. Detroit. Wolfram levantó la mano con una sonrisa. Una gruesa y enorme pared de metal se alzaba del suelo entre ellos. Olmig abrió los ojos un instante, pero no bajó el paso. Su puño chocó contra la barrera con un impacto ensordecedor. La pared se agolló, se agrietó, pero antes de que pudiera ser destruida por completo, varios pilares metálicos brotaron de su propia superficie y golpearon a Olmig de frente. KH. Los pilares lo empujaron hacia abajo con una fuerza absurda, estrellándolo contra la azotea. La explosión del impacto sacudió todo el helipuerto. Las grietas se extendieron por el suelo como una gran telaraña, haciendo que partes del fregadero de hormigón se elevaran de forma desigual. El metal a su alrededor empezó a retorcerse. Los restos del helicóptero, piezas de antenas, vigas internas, placas del suelo e incluso compartimentos de mantenimiento fueron arrancados de sus lugares y arrastrados hacia Wolfram. Todo giraba a su alrededor como una marea de acero. David, aún débil, fue arrastrado por el movimiento del metal bajo sus pies. Melissa. Gritó, intentando agarrarse a una grieta en el suelo. Wolfram abrió los brazos, riendo en voz baja. Esto está bien, murmuró, sintiendo el poder recorrer su cuerpo. Esta sensación es muy buena. El amplificador en su cabeza brillaba intensamente. Como era de esperar de algo hecho por David Yeld. Con esta nueva actualización, me siento imbatible. El metal reunido a su alrededor comenzó a elevarse, formando una estructura irregular, casi como una torre hecha de vigas, placas y pilares retorcidos. Wolfram permaneció en el centro de esa masa, suspendida y protegida por el propio metal. Miró a Olmig, que estaba de pie entre los escombros, y sonrió. Ahora es hora de una pequeña demostración. Wolfram extendió la mano. Después de esto, el precio de este producto va a subir bastante. Varios pilares se formaron a su alrededor. Uno de ellos se lanzó hacia Olmig. Olmig avanzó y lo destruyó de un puñetazo. Esto no cambiará nada. Pero de la nube de polvo creada por el impacto, surgieron más pilares, obligando a Olmig a esquivar. Saltó a un lado, giró en el aire y golpeó a dos de ellos con los puños, usando pequeñas ráfagas provocadas por violentas contracciones de sus músculos para cambiar de dirección en el aire. Puede que te hayas hecho más fuerte. Aterrizó sobre una viga metálica que avanzaba como un puente, usándola como pasarela. Puede que hayas robado la tecnología de David. Corrió a gran velocidad, esquivando otro pilar que intentaba golpearlo de lado. Puedes esconderte detrás de todo el metal que quieras. Olmig saltó, rompió otro pilar con una patada y siguió avanzando por el aire. Pero, ¿y qué? Wolfram hizo aparecer más estructuras, una tras otra, intentando aplastarlo. Olmig se movió entre ellos, destruyendo a algunos, esquivando a otros y usando los ataques del villano como puntos de apoyo para ganar terreno. No importa cuánto te hagas más fuerte, Olmig retiró el puño. La justicia seguirá llegando a ti. Wolfram apretó los dientes. Entonces ven a atraparme. Los pilares empezaron a caer de forma más caótica. Algunos no alcanzaron a Olmig y golpearon directamente la azotea, dividiendo la estructura en varias partes. Plataformas de hormigón inclinadas, secciones enteras del helipuerto subiendo o hundiéndose. Melissa estaba en una de esas secciones. El suelo bajo sus pies se movió de repente, inclinándose más de 70 grados. Ah. Perdió el equilibrio y resbaló. Mi gorilla lo vio desde lejos. Melissa-san. Intentó moverse, intentó activar One for All, pero un dolor brutal le atravesó el brazo y las piernas al mismo tiempo. Todo su cuerpo falló. GHH.
Cayó de rodillas, apretando los dientes, incapaz de alcanzar a la chica. Melissa se precipitó desde la platier. Por un instante, solo vio el cielo oscuro, los restos y los pilares metálicos cruzando el aire. Entonces algo la agarró. Abrió los ojos, sobresaltada, y vio a Pony sosteniéndola en brazos mientras se mantenía suspendida en el aire con sus cuernos controlados telequinéticamente. «Te pillé», dijo Pony, sonriendo a pesar de los nervios. Melissa parpadeó, sorprendida. «Pony». Pero entonces sus ojos se abrieron de par en par. «Detrás de ti». 3 pilares metálicos venían de un lado, y otros 4 salían del otro, todos apuntando a los 2 en el aire. Antes de que Pony pudiera reaccionar, un muro de hielo avanzó por el cielo. Todoroki apareció al borde de una plataforma cercana, con una mano apoyada en el suelo helado. «Quédate agachado». El pilar de hielo siguió creciendo hasta bloquear los 3 pilares que venían del lado izquierdo. Desde el otro lado, Bakugo entró volando con explosiones en las manos, su rostro torcido de rabia. «Apartaos, chatarra». Desató una explosión lo suficientemente grande como para destruir los 4 pilares restantes, dispersando fragmentos incandescentes por el aire. Midoriya los miró, sorprendido. «Kacchan, Todoroki-kun y Midoriya». La voz de Ida vino justo a su lado. Midoriya giró la cabeza y vio al resto de la clase llegar por el ascensor. Ida y Uraraka corrieron hacia él en cuanto notaron su estado. «Estás gravemente herido», dijo Ida, arrodillándose a su lado. «No intentes moverte». Uraraka se llevó las manos a la boca, preocupada. «Deku-kun, estáis todos heridos» y Midoriya intentó sonreír, pero el dolor hizo que su expresión se vacilara. «Yo, muy bien y claramente no estás bien», respondió Ida de inmediato. Más atrás, apareció Kirishima cargando a Dash, que estaba apoyado en su hombro. El rubio era pálido, delgado y completamente agotado, parecía casi una momia después de gastar toda la energía y nutrientes almacenados en su cuerpo. Kirishima miró a Midoriya y frunció el ceño. «Maldita sea, Midoriya está fatal». El estómago de Dash rugió fuerte. Todo el grupo guardó silencio durante medio segundo. Dash levantó débilmente la mano. «Comida», murmuró, apenas capaz de hablar. «Por favor, cualquier cosa» y Kirishima le ajustó mejor en el hombro. «Aguanta un poco más, colega». Giró la cara hacia Momo, desesperado. «Momo, ¿estás segura de que no puedes prepararle algo para comer?» Momo juntó las manos, angustiada. «Puedo crear objetos, no comida ya preparada. Y aunque pudiera crear nutrientes específicos, necesitaría conocer la composición exacta, y mi cuerpo también está al límite». Dash dejó escapar un gemido débil. «Mi estómago, me va a derrotar antes que los villanos» y Pony aterrizó con Melissa un poco más lejos del grupo. En cuanto sus pies tocaron el suelo, Melissa miró rápidamente a su padre, luego a Midoriya, y después a All Might luchando contra Wolfram en el centro del helipuerto destruido. La situación aún estaba lejos de terminar. Sobre ellos, Wolfram levantó ambas manos. Todo el metal a su alrededor respondió. Y All Might, incluso herido, siguió avanzando. All Might comprimió su cuerpo en el aire, acurrucándose por un instante como un manantial vivo. En el segundo siguiente, abrió abruptamente brazos y piernas, usando su propia fuerza muscular para impulsarse hacia adelante como una bala. El aire explotó a su alrededor. Avanzó hacia Wolfram, atravesando el campo de pilares metálicos que intentaban interceptarle por todos lados. Algunos le fallaron por apenas unos centímetros. Otros fueron destruidos por el camino con golpes rápidos y precisos, sin que él perdiera velocidad. Su puño derecho fue retirado. Detroit. Antes de que pudiera terminar, un enredo de cables metálicos estalló del suelo y de las estructuras a su alrededor, envolviendo su cuerpo. En cuestión de segundos, All Might quedó atrapado en el aire como una mosca en una telaraña. KH. Forzó a sus músculos a liberarse, pero los cables se tensaron aún más. Delante, Wolfram levantó ambas manos. Enormes bloques de metal comenzaron a arrancarse de la estructura de la torre y de los escombros del helipuerto, flotando alrededor de All Might como un muro suspendido. «Muere», gritó Wolfram, lanzándole todo. All Might abrió mucho los ojos mientras su visión era engullida por bloques metálicos que venían de todas direcciones. «Mierda». En medio del rugido del acero desgarrando el aire, apareció otra voz. «Fiu, fiu. Mira a mensaje». La frase llegó al portugués. Una figura incandescente cruzó el cielo a gran velocidad, zigzagueando entre los enormes bloques.
El cuerpo en llamas atravesaba el metal como si fuera mantequilla, dejando estelas naranjas y rojas donde quiera que pasaba. Los bloques se detuvieron una fracción de segundo. La figura apareció por encima de todo, pero sin la parte inferior de su torso, como si la hubieran dejado atrás durante el movimiento. Juntó las palmas de las manos. Lanzamiento. Pequeñas esferas de calor emergían del interior de cada bloque metálico. Entonces todo explotó. No en fragmentos sólidos, sino en metal líquido, fundido de dentro hacia afuera. El acero fluía por el aire en caídas incandescentes, esquivando a Olmig mientras caía sobre el helipuerto como lluvia brillante. Olmig la miró, sorprendido. Wolfram también. ¿Quién demonios es ese ahora? Las llamas que habían implosionado dentro de los bloques volvieron a la figura incandescente, acumulándose en su cuerpo. Su torso se formó de nuevo, hecho de fuego vivo, mientras el fuego se intensificaba e iluminaba toda la azotea por un instante. Ignel sonrió. El número 1 de Brasil está en casa, cariño. Disparó hacia adelante justo después, pasando junto a Olmig y cortando los cables metálicos que le ataban a la vez. Las ataduras se rompieron una a una, derretiendo y cortándose por el calor concentrado. Olmig aprovechó para retirarse y aterrizar en una sección más resistente del helipuerto. Ignel flotaba a su lado, aún en su forma llameante. Gracias por la ayuda, dijo Olmig, ajustando su postura. No hay problema, respondió Ignel, sin apartar la vista de la enorme estructura metálica que tenía delante. Ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Marmanjo allí? Olmig miró a Wolfram, que estaba reuniendo aún más metal a su alrededor. Es una larga historia. Intentó respirar hondo, pero acabó llevándose una mano a la boca y tosiendo con fuerza. Su cuerpo tembló un segundo, y un dolor familiar le atravesó el pecho. Se me acaba el tiempo y Ignel giró la cara hacia él. ¿Estás bien, grandulón? Olmig se limpió la boca con el dorso de la mano y forzó una sonrisa. Lo estoy. Ignel le miró un segundo, claramente sin convencerse, pero no tuvo tiempo de insistir. Varios pilares metálicos avanzaban hacia ambos. Olmig saltó a un lado y aterrizó sobre uno de los pilares, usándolo como pasarela mientras corría hacia Wolfram. Ignel volaba a su lado, esquivando los ataques con curvas cerradas y dejando estelas de fuego en el aire. Parece que Brasil y Japón están formando un equipo increíble hoy, dijo Ignel, sonriendo. Olmig le devolvió la sonrisa. Ignel extendió los brazos, sus llamas intensificándose en el siguiente instante. Yo me encargo de las distracciones. Le das todo lo que tienes. Déjamelo a mí. Wolfram levantó ambas manos, haciendo que una nueva marea de metal se elevara ante ellos. Ignel fue el primero en moverse. El hummus de chatarra. Gritó. Mira aquí. Lanzó una serie de bolas de fuego a los pilares, derritiendo algunos antes de que pudieran alcanzar a Olmig. Otras las atravesó volando, dejando agujeros incandescentes en el metal y haciendo que las estructuras perdieran estabilidad. Olmig repasó las aberturas creadas. Cada paso hacía que el pilar bajo sus pies se hundiera y dejara un rastro de destrucción tras de sí. Cada impulso le acercaba más. Wolfram se dio cuenta de esto y concentró más metal en su camino, creando una gruesa pared tras otra. Ignel giró en el aire. No hay posibilidad. Ignel se lanzó hacia adelante a gran velocidad. Las llamas alrededor de su cuerpo se intensificaron de golpe, aumentando en tamaño y densidad hasta envolver toda su figura como una masa viviente de fuego. En el siguiente instante, empezó a girar. Las llamas siguieron el movimiento, enroscándose a su alrededor en violentas espirales, formando un vórtice de llamas invertido que desgarraba el aire con un rugido ensordecedor. Infierno de Janeiro. El tornado de llamas golpeó la primera pared metálica. No aguantó. El metal se derretió alrededor del punto de impacto como si fuera cera lanzada a un horno, abriendo un agujero circular incandescente en el centro de la barrera. Ignel atravesó la segunda y tercera pared de la misma manera, dejando túneles derretidos mientras Olmig pasaba justo detrás de él a máxima velocidad. Olmig atravesó el primer agujero como una flecha. Un pilar se lanzó directamente hacia él. Golpeó el metal a mitad de camino y arrastró el puño por toda su longitud, desgarrándolo de extremo a extremo mientras chispas volaban en todas direcciones. Usando el propio pilar destruido como apoyo, saltó de lado y esquivó otro que rozó su cuerpo. El pilar falló y golpeó otro, esparciendo escombros por el aire. Olmig aterrizó sobre una nueva estructura metálica que se alzaba bajo él y comenzó a correr sobre ella, hundiendo cada paso el metal bajo sus pies.
Delante, miles de pilares se alzaban a la vez, serpenteando como enormes tentáculos entre él y Wolfram. Demasiado persistente. Wolfram gritó, levantando aún más metal a su alrededor. Ignel emergió en medio de ese campo como una línea de fuego dibujada caóticamente. Se deslizó entre los pilares en zigzags, escalando, descendiendo y cortando ángulos imposibles, dejando estelas en llamas que derretían todo lo que tocaban. Los pilares empezaron a caer uno tras otro. Olmig siguió avanzando hasta que una enorme sombra cubrió el helipuerto. Todos levantaron la vista. Un enorme cubo de metal se formaba sobre la torre, reuniendo placas, vigas, restos de helicópteros, partes de antenas y cada pieza de metal que Wolfram podía arrancar. La masa era tan enorme que parecía capaz de aplastar toda la parte superior del Hightower. Wolfram mostró una sonrisa salvaje. Entonces os acabaré con todos junto con esta torre. Olmig chasqueó la lengua. Esto es malo y Ignel apareció a su lado por un instante, con llamas danzando alrededor de su cuerpo. Yo me encargo. Wolfram bajó la mano. El cubo se desplomó. Ignel lanzó llamas desde su espalda como propulsores y se disparó hacia la masa metálica, convirtiéndose en un destello incandescente contra esa pared colosal. Desde la perspectiva de Wolfram, no parecía más que una fina línea de fuego chocando contra un bloque imposible de atravesar. El villano se rió. Eso es todo. Pero dentro del cubo, Ignel ya había perforado profundamente. Estaba en el centro de un espacio derretido, rodeado de metal líquido que fluía como magma por las paredes interiores. El aire había desaparecido, reemplazado por puro calor. Su cuerpo en llamas temblaba, pero la sonrisa permaneció. Es hora de calentar las cosas de verdad. Las llamas alrededor de su cuerpo estallaron en intensidad. El pequeño espacio a su alrededor empezó a expandirse. Fuera, el cubo cambiaba de color al caer. Primero oscureció. Luego se puso roja. Luego naranja. Entonces el centro se volvió blanco. Wolfram dejó de reír. ¿Qué? Dentro de la masa metálica, Ignel abrió los brazos y gritó con todas sus fuerzas. Supernova. Por un instante, fue como si un pequeño sol hubiera nacido dentro del cubo. La enorme estructura se infló desde dentro hacia afuera y explotó como una burbuja de jabón hecha de magma. El metal líquido se dispersó por el cielo en olas brillantes, evaporando parte del aire e iluminando todo el helipuerto con lo que parecían fuegos artificiales. En el centro de la explosión, Ignel colgaba suspendido, con brazos y piernas abiertos, dejando un camino despejado por delante. Miró a Olmig y señaló con la cabeza. Ahora te toca a ti. Olmig pasó disparado junto a él. Ignel volvió lentamente a su forma humana, las llamas perdiendo fuerza mientras su cuerpo comenzaba a caer. Dale una paliza, grandullón. Gritó en portugués, con una sonrisa cansada en la cara. Olmig no captó cada palabra, pero entendió lo suficiente. Gracias, hermano. Recorrió los últimos metros hacia Wolfram. El villano soltó un grito asustado y tiró de dos enormes pilares hacia adelante, cruzándolos en una X como última defensa. Olmig levantó ambos brazos. Carolina sus brazos cruzados en forma de X rompe. El golpe impactó las estructuras metálicas y las destruyó todas de golpe. La brillante explosión desató una ráfaga de viento en todas direcciones, lo suficientemente fuerte como para alcanzar a los estudiantes al otro lado del helipuerto. Espera. Gritó Yida. Uraraka se cubrió la cara con los brazos. Momo se preparó junto a Hiro. Kirishima protegió a Arash con su propio cuerpo, mientras Pony se agachaba junto a ellos. Mi gorilla, incluso herido, abrió mucho los ojos. Todo poder y Melissa también miró la escena, conteniendo la respiración. Wolfram quedó paralizado. Delante de él, Olmig surgió por el aire con una postura erguida, puños en las caderas, su cuerpo iluminado por el resplandor de la destrucción a su alrededor. Incluso herido, incluso luchando con una prótesis, incluso con el tiempo agotándose, seguía pareciendo más grande que cualquier cosa en esa azotea. Para superar la crisis que tienes delante, dijo Olmig, con la voz lo bastante firme como para cortar el viento. Mi gorilla sintió que el pecho se le oprimía. Con todo lo que tienes y Olmig flexionó la espalda y se impulsó hacia adelante. Para salvar a la gente y su puño se retiró. Con todo lo que tienes y Bakugo apretó los dientes pero no apartó la mirada. Todoroki permaneció en silencio, con la mirada fija en el símbolo de la paz. Kirishima apretó el puño. Iri Melissa se llevó las manos al pecho. Olmig avanzó como una estrella brillante. Debes ver más allá. Wolfram intentó protegerse, reuniendo todo el metal posible alrededor de su cuerpo.
Capa tras capa se cerró sobre él, formando un capullo. Pero Olmig ya estaba allí, puño levantado para enfrentarse a todo mal. Además Ultra Aya. Su puño golpeó la masa metálica. Y el shock hizo temblar todo el helipuerto. La cima de la torre primero tembló con el impacto, las ventanas se rompieron en secuencia en los pisos inferiores, y una onda de presión barrió la platier. La torre artificial de Wolfram fue pulverizada en pedazos, el metal lanzado hacia fuera de la estructura como una lluvia de escombros brillantes. Wolfram desapareció en medio de la explosión. En el centro de los restos del naufragio en la plataforma, David fue liberado de la masa de metal que lo había mantenido prisionero. Antes de que pudiera caer, Olmig apareció y lo atrapó, llevándolo rápidamente a una zona más segura del helipuerto. Por parte de los estudiantes, todos seguían intentando estabilizarse tras los temblores. Algunos escombros más grandes volaron hacia ellos. Bakugo extendió las manos. Yo me encargo. Pero antes de que pudiera hacer explotar algo, un muro de hielo se alzó frente al grupo, bloqueando los fragmentos. Todoroki bajó la mano con calma. Allí. Bakugo giró hacia él con una expresión torcida. No pedí ayuda, mitad y mitad. Podría haberlo manejado yo sola. Todoroki miró los escombros atrapados en el hielo. No parecía. ¿Qué has dicho? Zero soltó una risa nerviosa. Kaminari, incluso agotado, casi se rió también. Kirishima sonrió levemente, aún sosteniendo a Dash, que solo murmuró algo como comida otra vez. Pero Midoriya y Melissa no se rieron. Ambos miraban al otro lado del helipuerto, observando cómo Olmig ayudaba a David a levantarse. David tambaleó pero permaneció en pie. Su mirada buscó a su hija entre el polvo. Melissa se quedó paralizada un segundo al ver a su padre, recién rescatado. Las lágrimas vinieron justo después. Papá. Ella corrió hacia él. David también dio unos pasos inseguros hacia ella, abriendo los brazos. Melissa y se encontraron en medio del helipuerto destruido. Melissa abrazó a su padre con fuerza, llorando contra su pecho, mientras David la abrazaba como si tuviera miedo de soltarla. La clase observaba en silencio, muchos con sonrisas aliviadas. Excepto Bakugo, que seguía refunfuñando con Todoroki. Y Todoroki, que simplemente fingió no oír. Al fondo, Olmig permanecía de pie, mirando hacia el cielo oscuro sobre la torre. Por un momento, todo pareció finalmente terminar. Casi, cayendo desde la torre y junto con los escombros, Wolfram gruñó de dolor. El viento le desgarraba la cara mientras trozos de metal, hormigón y partes de la estructura destruida caían a su alrededor. Su cuerpo estaba maltrecho, su abrigo casi irreconocible, y el amplificador en su cabeza liberaba chispas inestables. Olmig, gruñó, escupiendo sangre al aire. Maldita sea, Olmigti. Giró en medio de la caída, intentando estabilizar su cuerpo mientras miraba hacia arriba. La cima de la torre se alejaba cada vez más, iluminada por las luces rojas de emergencia y las últimas llamas de la batalla. Por un instante, Wolfram solo apretó los dientes. Entonces sus ojos se abrieron de par en par. No, todavía no, y llevó la mano al bolsillo interior de su abrigo raído. Sus dedos temblaban, pero lograron sacar un pequeño cilindro metálico. Dentro, protegido por un estrecho recipiente de cristal, había un líquido verde brillante. Wolfram se quedó mirando el objeto un segundo. Ese hombre, murmuró, con la voz ronca. Dijo que solo usara esto si todo salía mal. Su pulgar pulsó el botón lateral. Se oyó un clic seco. Una aguja emergió de la parte inferior del cilindro. Sin dudarlo, Wolfram clavó el dispositivo contra su propio pecho. La inyección fue introducida. El líquido verde desapareció dentro de su cuerpo. Por un instante, no pasó nada. Entonces las venas alrededor del punto de aplicación empezaron a brillar. Líneas verdes se extendían por su pecho, subían por el cuello, cruzaban los brazos y llegaban a la cara y los ojos. Wolfram abrió la boca en un grito silencioso. Una oleada de fuerza absurda recorrió su cuerpo, haciendo que sus músculos se contrajeran y el amplificador en su cabeza brillara violentamente. Sus ojos estaban consumidos por un intenso verde. El metal a su alrededor reaccionó. Primero, pequeños fragmentos empezaron a girar a su alrededor. Luego haces enteros. Luego, placas, cables, piezas del helicóptero, partes de la antena destruida y bloques de acero arrancados de la propia torre. Todo estaba absorbido. Todo amontonado. La masa metálica creció alrededor de Wolfram mientras seguía cayendo. Los escombros se fusionaron entre sí, aplastando, doblándose, uniéndose en capas irregulares hasta formar una enorme esfera de metal perfectamente esférico.
Toda la esfera empezó a adquirir ese mismo tono rojo negativo que había invadido la piel de Wolfram. Dentro de la esfera, en el centro de ese cuerpo de acero, Wolfram respiraba con dificultad. Pero sonrió. Aún así, todavía no ha terminado y... Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.